En el siglo VII a.C., durante más de 400 años, Mesopotamia había formado parte de un imperio construido por una dinastía persa, los sasánidas. De hecho, estaba justo en el medio del extenso territorio de los sasánidas, que se extendía desde la India y Turquía hasta Irán, Siria y el Mar Rojo. Pero en el 634 después de Cristo, el ejército árabe se empezó a cuestionar la dominación por parte de los sasánidas. Como musulmanes, los árabes seguían una religión llamada Islam y creían que al luchar contra los sasánidas estaban sirviendo a Dios. La palabra utilizada para servir a Dios era yihad. Yihad normalmente se traduce hoy en día como guerra santa. En realidad significa esfuerzo, así que cualquier esfuerzo que hagas para que el Islam se extienda por el mundo, para convertirte en un mejor musulmán, para mejorar la situación de los musulmanes, se considera una yihad. Se considera un esfuerzo para servir a Dios. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma es un mensajero de Dios, o de Alá. Para evitar que se le idolatrase, no se permitía ninguna imagen de él. Mahoma, un comerciante de la ciudad de la Meca, estaba bastante molesto con el tipo de negocios que se estaban haciendo a principios del siglo VII. El surgimiento del comercialismo había traído consigo un rechazo a los pobres y a los huérfanos, como solía llamarlos él. Así que decidió recluirse en unas cuevas que había alrededor de la Meca. Y allí, en el año 612, oyó voces. Estaba convencido de haber oído la voz del arcángel Gabriel, diciéndole que Dios le había elegido para ser su mensajero. Cuando en el 632 murió Mahoma, se inició un gran movimiento religioso que llegó hasta las filas de los ejércitos árabes, quienes llevaron el Islam más allá de Arabia. En el 636 después de Cristo, los ejércitos sasánidas y árabes se enfrentaron en Al-Qadisiyah, un pueblo al sur de Bagdad, en el río Éufrates. Bajo el mando de su mejor comandante, Rustum, los sasánidas tenían un ejército enorme de 12.000 hombres. Los árabes eran 30 veces menos que los sasánidas, con un ejército de tan solo 4.000 hombres. Pero la creencia de que Alá estaba de su parte les daba fuerza. El líder árabe, Sa'd ibn Abi Waqqas, gritó: «Dios es grande», y ordenó a las tropas que atacasen. Pero no podían competir con los tanques del ejército sasánida. Sus elefantes hicieron estragos en las tropas árabes. No sabían cómo enfrentarse a ellos. Fue muy difícil para todos. Y al final encontraron una forma de atacar al elefante, en la trompa. Fue su mejor idea, golpear al elefante en la trompa. Empezaron a hacer eso. Y así comenzó la batalla. Al final del cuarto día de lucha sangrienta, 30.000 hombres habían muerto. Y Rustum fue asesinado al intentar huir. Las tropas sasánidas, confusas y atemorizadas, abandonaron sus puestos y salieron corriendo. Los árabes habían obtenido la victoria. Y la batalla de Al-Qadisiyah selló el destino del imperio sasánida. La base del imperio persa se había roto.
Su ejército principal había sido derrotado en esta batalla. Y se abrieron más zonas de conquista para los árabes. Una de las cosas que hicieron los árabes al principio, en realidad solo un par de días después de la batalla de Qadisiyah, fue establecer 2 ciudades campamento en esa zona. Ciudades como Kufa y Basora, una ciudad que conocemos muy bien hoy en día. Estas ciudades fueron diseñadas para acoger a los soldados árabes para que así no se mezclaran con la población local. A mediados del siglo VII, los árabes controlaban Mesopotamia y la meseta iraní hasta Asia Central. Algunos historiadores creen que a partir de este momento, Mesopotamia ya recibía el nombre de Irak. Los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo sobre esto. Algunos dicen que el nombre probablemente derivó de la antigua ciudad-estado de Sumer llamada Uruk. Una versión más aceptada es que el nombre derivó de la palabra semita que se utiliza para describir la costa al borde del río. En el 661 después de Cristo, la primera dinastía gobernante del Islam, los omeyas, estaban enfrentados con una minoritaria facción musulmana del sur de Irak por no poder llegar a un acuerdo en cómo deberían elegirse los líderes islámicos. El clan rico, los omeyas, movieron la capital del Islam de Medina, en Arabia, a Damasco y utilizaron al ejército sirio para expandir el imperio árabe. Los omeyas se hicieron musulmanes sunitas, cuyos líderes o califas eran elegidos por los miembros del Consejo Comunitario. Sin embargo, la comunidad religiosa más devota de Irak, los llamados musulmanes chiitas, no reconocían la autoridad del califa omeya. En vez de eso, aceptaron a Ali, primo y yerno de Mahoma, y a sus descendientes como únicos líderes legítimos. Argumentaban que Ali y sus descendientes estaban dotados de inspiración divina y habían sido elegidos por Dios para ser los líderes de la comunidad musulmana. Estos individuos dotados de inspiración divina recibían el nombre de imanes. Durante los siguientes 20 años, los partidarios de Ali, conocidos como Shia, lucharon contra los omeyas por el control del imperio. A pesar de no ganar, los Shia seguían siendo un enemigo poderoso en Irak. En el 750 después de Cristo, otra dinastía de musulmanes sunitas consiguió derrocar a los omeyas. Los abasidas eran descendientes de Abbas, el tío de Mahoma, y al igual que los Shia, creían que los omeyas habían traicionado el espíritu del Islam. En el 762, los abasidas eligieron un pequeño pueblo de Irak, Bagdad, como el nuevo centro del mundo musulmán. Es fácil llegar en carromato porque estaba situada en la orilla oeste del Tigris, al este del Éufrates, lo que significa que estaba casi completamente rodeada de agua y por tanto era más fácil de defender. Un grupo de 100.000 trabajadores transformó Bagdad en una bulliciosa metrópolis. En tan solo 4 años. A finales del siglo VIII, Bagdad era la ciudad más rica, poderosa y cultural del Islam. Sin embargo, durante los 3 siglos siguientes, la capital del Islam sufrió la agitación política de una guerra civil. Y se produjeron una serie de desastres naturales, incluyendo incendios e inundaciones. Pero lo peor estaba por llegar. Una de las fuerzas militares más poderosas del mundo avanzaba en dirección a Bagdad. Aunque resulte difícil de creer, hoy en día las imágenes de la destrucción siguen vivas en la mente de muchos iraquíes.
A principios del siglo XIII, un temible guerrero, Gengis Khan, formó un ejército casi invencible de nómadas mongoles procedentes de Asia Central. Inició la conquista de un enorme territorio que sería completada por sus hijos y nietos. En el 1257, Hulago, uno de sus nietos, lideró la conquista de la capital del Imperio Islámico, Bagdad. La creencia religiosa principal de los mongoles era el chamanismo. Y varias veces Hulagu mencionó que una de sus misiones era destruir el Islam. Hulago exigió al 37º califa abasida, Al-Mutasim, la rendición de Bagdad. Quemaré vuestra ciudad, vuestra tierra, os quemaré a vosotros. Si queréis ahorraros el disgusto a vosotros mismos y a vuestra familia, sed inteligentes y prestad atención a mi consejo. Si no lo hacéis, veréis cuál es la voluntad de Dios. El califa respondió diciendo: no te atrevas a atacarme, porque si lo haces, el mundo musulmán vendrá a apoyarme. Y resultó que el mundo musulmán no hizo nada, y Bagdad se enfrentó al terrible ataque de los mongoles. En enero de 1258, Hulago envió un ejército de 70.000 hombres a Bagdad. Después de unos 30 días de lucha, cayó Bagdad. Y Hulago decidió cumplir su amenaza. Mató al califa, lo envolvió en una alfombra y luego o fue arrollado por caballos o le dieron una paliza tremenda. Un testigo presencial relató lo que el ejército de Hulago hizo después. Corrieron por la ciudad como halcones hambrientos atacando bandadas de palomas. O como lobos furiosos atacando ovejas. Multitud de caras sin nombre asesinaban sin piedad y sembraban el terror en la ciudad. Seguramente unas 100.000 personas fueron asesinadas. Hubo varias semanas de saqueos. Las grandes bibliotecas de Bagdad fueron intencionadamente destruidas. Los libros tirados al río. La leyenda dice que el río Tigris primero estaba rojo de sangre y luego negro de tinta. Fue una masacre terrible, y aunque resulte difícil de creer, hoy en día las imágenes de la destrucción siguen vivas en la mente de muchos iraquíes. Para los iraquíes, el nombre de Hulagu significa destrucción y terror. Hulago murió en el 1265. Pero su dinastía, conocida como Dinastía Khan, gobernó el territorio de Irak, el este de Anatolia, el Cáucaso e Irán desde la ciudad iraní de Tabriz. El daño producido por la invasión mongol permaneció latente en Irak durante más de 2 siglos. Irak es continuamente escenario de la devastación, de las invasiones, de la inestabilidad y de un declive económico generalizado. Estos son los años más oscuros de Irak en todos los sentidos. Después de la muerte del último gobernante de la dinastía Khan en 1357, los mongoles fueron incapaces de seguir controlando Irak. La región estaba empezando a debilitarse bajo el mandato de un puñado de hombres de la zona, hasta que en el siglo XVI Irak se convirtió en el campo de una batalla religiosa entre los dos imperios vecinos, los persas safávidas y los turcos otomanos. Los otomanos, que eran musulmanes sunitas, habían creado un imperio atacando el territorio cristiano bajo control bizantino, porque consideraban que era su deber.
una yihad. Cuando en 1453 los otomanos conquistaron Constantinopla, cambiaron el nombre de la capital bizantina por Estambul. Los otomanos eran la mayor fuerza militar de finales de la Edad Media e incluso de principios de la Edad Moderna. Fueron los primeros en introducir los rifles en su infantería, y los ejércitos otomanos demostraron ser invencibles. A principios de 1520, bajo el reinado del 10º sultán, un brillante estratega militar conocido en Occidente como Solimán el Magnífico consiguió que el Imperio Otomano alcanzase su máximo apogeo. La dinastía safávida fue fundada por el Shah Ismail en 1499. El Estado safávida proporcionó las bases territoriales y sociales del Irán moderno. Empezaron como una comunidad musulmana en las montañas de Azerbaiyán. Con el tiempo adaptaron el Islam shia y se convirtieron en devotos musulmanes shia bajo el Shah Ismail, que fue el primer gobernante del imperio safávida. Impusieron el Islam shia a la población de las zonas conquistadas. El Shah Ismail invadió Irak en 1508. En parte, para tomar el control de las dos ciudades chiitas más sagradas, Nayaf y Karbala. El sultán Solimán se consideraba el califa supremo del Islam y por tanto no solo buscaba el control otomano de Irak por razones comerciales, sino también por razones religiosas. Necesitaban conquistarla, no solo para vencer a los persas chiitas y conseguir la legitimidad sunita, sino también porque Irak supondría para Solimán el Magnífico un lugar en el imperio abasida. Si él conquistaba Irak, resucitaría al imperio abasida. Él se veía como el heredero del legado abasida. Solimán inició la conquista de Irak en 1533. Sorprendentemente, en 1534 conquistó Bagdad, la excapital abasida, sin apenas luchar. Bagdad se rindió fácilmente ante los otomanos. Los sunitas se dirigieron a Solimán y le dieron las llaves de la ciudad diciéndole: por favor, tome el mando. Llevamos mucho tiempo sometidos a los safávidas y necesitamos que usted tome el mando. A pesar de la victoria de Solimán en Bagdad, los otomanos y los safávidas continuaron luchando por el control de Irak, incluso después de la muerte del sultán en 1566. Al final, en 1638, los safávidas fueron expulsados para siempre e Irak entró a formar parte del Imperio Otomano. Pero durante los siguientes 2 siglos, a los descendientes de Solimán les costaría gobernar la región. Era una sociedad muy dividida. Había muchas tribus en muchas partes y de hecho la mayoría de la gente provenía de zonas rurales o de tribus. Había pocas ciudades y eran pequeñas. Y los otomanos gobernaban una administración bastante precaria, formada principalmente por turcos otomanos, pero también por algunos árabes. Y el Islam era lo único que conseguía mantenerlos unidos. La creencia en el Islam, en las instituciones islámicas y todo eso. A principios del siglo XIX, los otomanos designaron una autoridad central en la región. La dividieron en 3 distritos administrativos que se convertirían en los precursores del Irak moderno: Mosul, Bagdad y Basora. De hecho, Basora, cerca del único acceso de Irak al Golfo Pérsico, estaba convirtiéndose en un centro de comercio internacional. A principios del siglo XX, los otomanos se enfrentaron a tropas extranjeras que le habían echado el ojo a su riqueza.
Se sabía que antes o después iban a encontrar petróleo al otro lado de la frontera, en lo que era entonces el Irak otomano. En 1908 se descubrió petróleo en Irán. Winston Churchill, comandante de la Marina Británica, estaba convencido de que el petróleo, no el carbón, era el combustible del futuro. En 1909 se fundó Anglo-Persian Oil Company para desarrollar esta nueva industria. Se sabía que antes o después iban a encontrar petróleo al otro lado de la frontera, en lo que era entonces el Irak otomano. Las inversiones británicas aumentaron. Antes de la Primera Guerra Mundial había muchos más británicos en la zona y una vez allí tenían pensado al menos conquistar el sur del país. El 1 de agosto de 1914, Alemania, que ansiaba obtener más poder e influencia internacional, declaró la guerra a Rusia. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Cuando el Imperio Otomano se puso del lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro contra los aliados, los británicos se dieron cuenta de que de repente sus intereses comerciales con Oriente Medio peligraban. En noviembre de 1914, el ejército británico ocupó Basora para proteger las refinerías de petróleo de la Anglo-Persian Oil Company cerca de Irán. En 1916 comenzaron las ofensivas británicas que finalmente condujeron a la conquista de Bagdad. Entraron en la ciudad el 11 de marzo de 1917, bajo el mando del teniente general Frederick Stanley Mott. Los 9.000 soldados turcos, en vez de iniciar un ataque, decidieron rendirse. El general Mott anunció a la gente de Bagdad: nuestro ejército no viene a vuestras ciudades y a vuestras tierras como conquistadores o enemigos, sino como libertadores. El ejército británico continuó avanzando hacia el norte, hasta que a principios de noviembre de 1918 conquistó Mosul. Gran Bretaña controlaba entonces casi todo Irak. Los turcos otomanos fueron derrotados. Los iraquíes y los árabes de otras provincias otomanas de Oriente Medio esperaban que su sueño de un futuro gobierno propio al final se hiciese realidad. En la Primera Guerra Mundial empezó a formarse una especie de movimiento nacionalista árabe, y muchos oficiales del ejército árabe, soldados civiles e intelectuales que habían sido educados en Estambul, estaban en contra de someterse al control de los turcos. En la Conferencia de Paz de París de 1919, las esperanzas árabes de obtener la independencia se desvanecieron cuando las provincias otomanas fueron divididas entre Francia y Gran Bretaña, con la creación de la Liga de las Naciones. Irak, al igual que Palestina, quedó bajo el mandato de Gran Bretaña. Se consideraba que estos países estaban casi preparados para la independencia, pero que necesitaban la ayuda de las potencias extranjeras para prepararse para ella, lo que ahora llamamos la construcción de una nación. Arnold Wilson era el administrador del mandato británico. Aseguró que el interés de Gran Bretaña era civilizar a Irak, a Mesopotamia, y que esto solo se podría hacer a través de un mandato británico en el país. Por tanto, dejó de lado cualquier posibilidad de participación iraquí en el gobierno de su país.
En julio de 1920, 100.000 iraquíes, enfurecidos por haber sido excluidos del nuevo gobierno, iniciaron una revuelta. Desde el punto de vista iraquí, esta fue la primera rebelión nacional contra el colonialismo británico. Los británicos tardaron 3 meses en acabar con la revuelta. En 1921, el secretario de las colonias, Winston Churchill, estaba decidido a acabar con el mandato británico y poner al mando de Irak a un rey que fuese del gusto de británicos y árabes. Eligió al príncipe Faisal al-Hussein como gobernante del nuevo estado. Faisal no era iraquí, sino que era un miembro de los hashemitas, la familia que gobernaba la Meca. Faisal era descendiente de Mahoma y por tanto tenía como una especie de credenciales religiosas. Poseía el título de nacionalista árabe porque había sido el líder de una revuelta contra los otomanos en el nombre del Islam. Se le consideraba un líder bastante moderado y dispuesto a adaptarse a los intereses británicos. En agosto de 1921, Faisal fue elegido rey de Irak en un dudoso referéndum. La monarquía hashemita era considerada por muchos iraquíes como extranjera. El verdadero problema era que veían a la monarquía como una especie de herramienta de los británicos y fue el mandato británico en sí mismo lo que generó esta oposición. El control británico no podía evitar que el rey Faisal condujera a Irak hacia un estado más libre. En octubre de 1932, el rey exigió que se admitiese a Irak como estado independiente en la Liga de las Naciones. A finales de 1940, muchos iraquíes estaban desilusionados con la monarquía, ya que estaba cada vez más alienada de la sociedad. Echaron a los campesinos de las tierras porque no podían pagar los préstamos que tenían. Así que muchos de ellos se quedaron sin tierras. La situación en el campo era de una pobreza extrema. El petróleo aumentó la división de clases. En 1927 encontraron petróleo en la ciudad de Kirkuk. Esto permitió al gobierno disfrutar de una fuente de riqueza que no dependía de la sociedad. No tenía que preocuparse de los contribuyentes y sus necesidades. Todos los fondos del gobierno iraquí se sacaban justo de la tierra. Así que no dependían de nadie. Y eso provocó que el gobierno se volviera más arrogante y se aislara cada vez más. La desigualdad y la miseria social intensificó los sentimientos nacionalistas árabes anti-Occidente. Surgen ideologías, especialmente marxista-leninistas, que empezaron a influenciar a la gente que estaba luchando contra el colonialismo y el control del imperio británico. La monarquía iraquí se aferró al pasado. El 2 de mayo de 1956, Faisal II, de 18 años, subió al trono. Surrounded by senators, deputies and members of foreign delegations, he took the oath of kingship. En 1956, Irak se unió al Pacto de Bagdad, una alianza anticomunista que incluía a Gran Bretaña, Turquía, Pakistán e Irán. Ese mismo año, el rey Faisal reconoció la relación amistosa de su gobierno con Gran Bretaña. Dos años después, el rey fue asesinado. Una vez que se empieza, ya no se puede parar. Desde 1950, un fuerte nacionalismo invadió Irak. Decididos a acabar con la monarquía, un grupo militar llamado el Movimiento de Oficiales Libres dieron un golpe de Estado el 14 de julio de 1958.
Explosive news from the Middle East. A military coup and mob revolt in Iraq topples King Faisal from the throne. Terminó en solo unas horas. Se produjo una sangrienta masacre en el Palacio Al-Zuhor, en la que murió el rey Faisal, de 23 años. They tore him to pieces, they mutilated his body, they cut his feet off, they cut his head off, his hands, and then they hanged him for everyone to see. La revolución de 1958 fue bastante violenta. Se suponía que no debería haber sido así. Los oficiales que la llevaron a cabo querían librarse de la familia que estaba gobernando y los mataron a todos. Pero como suele pasar, una vez que se empieza, ya no se puede parar. El líder de la revolución, el general Abdul Karim Qasem, se convirtió en primer ministro de la nueva República de Irak. Our revolution is a real reaction against tyranny and corruption. Our foreign policy is to work for peace and cooperate with the other nations. We are friendly to all peace-loving nations on the basis of mutual interest. Algunas de las leyes progresistas de Qasem, que se basaban en los derechos de la mujer y las reformas territoriales, fueron consideradas por bastantes iraquíes como demasiado radicales. Los iraquíes empezaron a apoyar a Baas, un partido de derechas que surgió en Irak a principios de los 50. Todos los que temían al movimiento de izquierdas en Irak se inclinaron por el partido Baas, el más militar, más organizado y más cruel de todos los partidos de derechas. The storied city of Baghdad, capital of Iraq, has been the scene once more of bloody revolt that has seated a new government. El 8 de febrero de 1963, una coalición de baasistas y oficiales árabes nacionalistas dieron un golpe de estado para derrocar a Qasem. ...24 horas después fue ejecutado. En 1958, un antiguo colaborador de Qasem, el coronel revolucionario Abdul Salam Arif, asumió la presidencia. Tras el golpe de Estado, Arif y su ejército de aliados árabes nacionalistas demostraron ser más hábiles que los baasistas, tomando el control del Estado. Pero el partido Baas no se retiró. De hecho, se hizo más fuerte, reclutando nuevos miembros e inculcando aún más sus ideales en los cuerpos de élite de los oficiales del ejército. El hombre responsable de todo esto fue Saddam Hussein, que en realidad era el que estaba a cargo de toda la organización, incluyendo no solo la estructura de la célula, sino también el Consejo de Seguridad. El 13 de abril de 1966, Arif falleció en un accidente de helicóptero. Le sucedió su hermano Abdul Rahman, un líder más débil y sin experiencia en política militar. El 17 de julio de 1968, el partido Baas se aprovechó de la incompetencia política de Abdul Rahman. Los baasistas protagonizaron un golpe de Estado sin violencia que acabó con el exilio de Abdul. El general Ahmed Hassan al-Bakr se convirtió en el presidente del recién establecido Consejo del Comando Revolucionario, el cuerpo ejecutivo, legislativo y judicial de Irak.
El vicepresidente y segundo al mando era Saddam Hussein, de 31 años. Fue criado por su tío, que era un acérrimo nacionalista árabe, y le inculcó su manera de pensar. Dicen que era una especie de matón de pueblo, que llevaba siempre una pistola encima, y hay gente que dice que incluso mató a alguien cuando era joven. Saddam estaba a cargo de la seguridad interna. Su trabajo consistía en suprimir la oposición al partido Baas y a él mismo. Durante mucho tiempo los baasistas dependieron de elementos militares para estabilizar su gobierno. Saddam constituyó una ayuda para el partido. Se trataba de la policía secreta. La policía secreta sembró el terror en Irak y todo el mundo tenía miedo hasta de su vecino. Incluso los padres tenían miedo de sus propios hijos. Durante los siguientes 10 años, al-Bakr y Saddam Hussein condujeron a Irak hacia el totalitarismo. Tras una década de purgas, estrategias y fusiones, Saddam obtuvo prácticamente el control total del poder en el gobierno. No es extraño que al-Bakr decidiera dimitir alegando mala salud. El 17 de julio de 1979, Saddam se puso al frente de la política iraquí y se proclamó nuevo líder de Irak. Saddam Hussein era un líder absoluto. Era jefe de un partido al mismo tiempo que del Estado, con lo cual lo abarcaba todo. Por tanto, con su gobierno unilateral y su toma de decisiones unilaterales, realmente consigue que el país vaya de mal en peor. The Iraqi troops stormed across the border and occupied the oil-rich emirate of Kuwait. La decisión de Saddam de invadir Kuwait en agosto de 1990 dio lugar a una reacción internacional que condujo a la Guerra del Golfo en el 91. Acabó en derrota y en un alto el fuego realmente humillante para Irak. Durante los siguientes 12 años, los iraquíes soportaron sanciones económicas, inspecciones de armas y ataques aéreos. Bajo el mandato de Saddam, Irak había alcanzado su mayor potencial. Era un país muy rico. Tenía muchos recursos, pero estaba obligado a ser económicamente subdesarrollado debido a las sanciones impuestas tras la Guerra del Golfo. Saddam se mantenía firme. This is a regime that has something to hide from the civilized world. En el 2002, el gobierno de Estados Unidos aseguró que el líder iraquí había escondido armas de destrucción masiva en alguna parte de su país. Una coalición militar liderada por Estados Unidos entró en Irak en abril de 2003 y antes de acabar el año, Saddam Hussein había sido derrocado y capturado. Irak ha tenido una larga tradición de violentas conquistas y ocupaciones. Desde los tiempos de guerras en la antigua ciudad-estado, a las batallas para conseguir Babilonia o Bagdad, o las revueltas y revoluciones de tiempos más recientes, muchos han buscado el control de Irak. Es una tierra que tiene mucha riqueza histórica. En el pasado tenía riqueza comercial y agrícola. En el presente, riqueza petrolífera, y eso ha invitado constantemente a las invasiones. Durante siglos, sus antecesores mesopotámicos han aguantado o tolerado líderes hambrientos de poder. El fin de la tiranía y la represión de Saddam Hussein ha dado la oportunidad de cambiar Irak. En junio de 2004, un nuevo gobierno iraquí tomó el control del país.
Aunque lo que sucederá en el nuevo Irak sin Saddam está aún por desvelarse, la visión de futuro y liderazgo de los iraquíes determinará el grado del cambio y la dirección que tomará el país. Cut his head off, his hands, and then they hanged him for everyone to see. La revolución de 1958 fue bastante violenta. Se suponía que no debería haber sido así. Los oficiales que la llevaron a cabo querían librarse de la familia que estaba gobernando y los mataron a todos. Pero como suele pasar, una vez que se empieza, ya no se puede parar. El líder de la revolución, el general Abdul Karim Qasem, se convirtió en primer ministro de la nueva República de Irak. Our revolution is a real reaction against tyranny and corruption. Our foreign policy is to work for peace and cooperate with the other nations. We are friendly to all peace-loving nations on the basis of mutual interest. Algunas de las leyes progresistas de Qasem, que se basaban en los derechos de la mujer y las reformas territoriales, fueron consideradas por bastantes iraquíes como demasiado radicales. Los iraquíes empezaron a apoyar a Baas, un partido de derechas que surgió en Irak a principios de los 50. Todos los que temían al movimiento de izquierdas en Irak se inclinaron por el partido Baas, el más militar, más organizado y más cruel de todos los partidos de derechas. The storied city of Baghdad, capital of Iraq, has been the scene once more of bloody revolt that has seated a new government. El 8 de febrero de 1963, una coalición de baasistas y oficiales árabes nacionalistas dieron un golpe de Estado para derrocar a Qasem. ...24 horas después fue ejecutado. En 1958, un antiguo colaborador de Qasem, el coronel revolucionario Abdul Salam Arif, asumió la presidencia. Tras el golpe de Estado, Arif y su ejército de aliados árabes nacionalistas demostraron ser más hábiles que los baasistas, tomando el control del Estado. Ciudades como Kufa y Basora, una ciudad que conocemos muy bien hoy en día. Estas ciudades fueron diseñadas para acoger a los soldados árabes para que así no se mezclaran con la población local. A mediados del siglo VII, los árabes controlaban Mesopotamia y la meseta iraní hasta Asia Central. Algunos historiadores creen que a partir de este momento, Mesopotamia ya recibía el nombre de Irak. Los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo sobre esto. Algunos dicen que el nombre probablemente derivó de la antigua ciudad-estado de Sumer llamada Uruk. Una versión más aceptada es que el nombre derivó de la palabra semita que se utiliza para describir la costa al borde del río. En el 661 después de Cristo, la primera dinastía gobernante del Islam, los omeyas, estaban enfrentados con una minoritaria facción musulmana del sur de Irak por no poder llegar a un acuerdo en cómo deberían elegirse los líderes islámicos.
El clan rico, los omeyas, movieron la capital del Islam de Medina, en Arabia, a Damasco y utilizaron al ejército sirio para expandir el imperio árabe. Los omeyas se hicieron musulmanes sunitas, cuyos líderes o califas eran elegidos por los miembros del Consejo Comunitario. Sin embargo, la comunidad religiosa más devota de Irak, los llamados musulmanes chiitas, no reconocían la autoridad del califa omeya. En vez de eso, aceptaron a Ali, primo y yerno de Mahoma, y a sus descendientes como únicos líderes legítimos. Argumentaban que Alí y sus descendientes estaban dotados de inspiración divina y habían sido elegidos por Dios para ser los líderes de la comunidad musulmana. Estos individuos dotados de inspiración divina recibían el nombre de imanes. Durante los siguientes 20 años, los partidarios de Alí, conocidos como Shia, lucharon contra los omeyas por el control del imperio. A pesar de no ganar, los Shia seguían siendo un enemigo poderoso en Irak. En el 750 después de Cristo, otra dinastía de musulmanes sunitas consiguió derrocar a los omeyas. Los abasidas eran descendientes de Abbas, el tío de Mahoma, y al igual que los Shia, creían que los omeyas habían traicionado el espíritu del Islam. El Islam más allá de Arabia. En el 636 después de Cristo, los ejércitos sasánidas y árabes se enfrentaron en Al-Qadisiyah, un pueblo al sur de Bagdad, en el río Éufrates. Bajo el mando de su mejor comandante, Rustum, los sasánidas tenían un ejército enorme de 12.000 hombres. Los árabes eran 30 veces menos que los sasánidas, con un ejército de tan solo 4.000 hombres. Pero la creencia de que Alá estaba de su parte les daba fuerza. El líder árabe, Sa'd ibn Abi Waqqas, gritó: «Dios es grande», y ordenó a las tropas que atacasen. Pero no podían competir con los tanques del ejército sasánida. Sus elefantes hicieron estragos en las tropas árabes. No sabían cómo enfrentarse a ellos. Fue muy difícil para todos. Y al final encontraron una forma de atacar al elefante, en la trompa. Fue su mejor idea, golpear al elefante en la trompa. Empezaron a hacer eso. Y así comenzó la batalla. Al final del cuarto día de lucha sangrienta, 30.000 hombres habían muerto. Y Rustum fue asesinado al intentar huir. Las tropas sasánidas, confusas y atemorizadas, abandonaron sus puestos y salieron corriendo. Los árabes habían obtenido la victoria. Y la batalla de Al-Qadisiyah selló el destino del imperio sasánida. La base del imperio persa se había roto. Su ejército principal había sido derrotado en esta batalla. Y se abrieron más zonas de conquista para los árabes. Una de las cosas que hicieron los árabes al principio, en realidad solo un par de días después de la batalla de Qadisiyah, fue establecer 2 ciudades campamento en esa zona. A mediados del siglo VII, los árabes controlaban Mesopotamia y la meseta iraní hasta Asia Central. Algunos historiadores creen que a partir de este momento, Mesopotamia ya recibía el nombre de Irak.
Los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo sobre esto. Algunos dicen que el nombre probablemente derivó de la antigua ciudad-estado de Sumer llamada Uruk. Una versión más aceptada es que el nombre derivó de la palabra semita que se utiliza para describir la costa al borde del río. En el 661 después de Cristo, la primera dinastía gobernante del Islam, los omeyas, estaban enfrentados con una minoritaria facción musulmana del sur de Irak por no poder llegar a un acuerdo en cómo deberían elegirse los líderes islámicos. El clan rico, los omeyas, movieron la capital del Islam de Medina, en Arabia, a Damasco y utilizaron al ejército sirio para expandir el imperio árabe. Los omeyas se hicieron musulmanes sunitas, cuyos líderes o califas eran elegidos por los miembros del Consejo Comunitario. Sin embargo, la comunidad religiosa más devota de Irak, los llamados musulmanes chiitas, no reconocían la autoridad del califa omeya. En vez de eso, aceptaron a Ali, primo y yerno de Mahoma, y a sus descendientes como únicos líderes legítimos. Argumentaban que Ali y sus descendientes estaban dotados de inspiración divina y habían sido elegidos por Dios para ser los líderes de la comunidad musulmana. Estos individuos dotados de inspiración divina recibían el nombre de imanes. Durante los siguientes 20 años, los partidarios de Ali, conocidos como Shia, lucharon contra los omeyas por el control del imperio. A pesar de no ganar, los Shia seguían siendo un enemigo poderoso en Irak. En el 750 después de Cristo, otra dinastía de musulmanes sunitas consiguió derrocar a los omeyas. Los abasidas eran descendientes de Abbas, el tío de Mahoma, y al igual que los Shia, creían que los omeyas habían traicionado el espíritu del Islam. En el 762, los abasidas eligieron un pequeño pueblo de Irak, Bagdad, como el nuevo centro del mundo musulmán. Cuando las provincias otomanas fueron divididas entre Francia y Gran Bretaña, con la creación de la Liga de las Naciones. Irak, al igual que Palestina, quedó bajo el mandato de Gran Bretaña. Se consideraba que estos países estaban casi preparados para la independencia, pero que necesitaban la ayuda de las potencias extranjeras para prepararse para ella, lo que ahora llamamos la construcción de una nación. Arnold Wilson era el administrador del mandato británico. Aseguró que el interés de Gran Bretaña era civilizar a Irak, a Mesopotamia, y que esto solo se podría hacer a través de un mandato británico en el país. Por tanto, dejó de lado cualquier posibilidad de participación iraquí en el gobierno de su país. En julio de 1920, 100.000 iraquíes, enfurecidos por haber sido excluidos del nuevo gobierno, iniciaron una revuelta. Desde el punto de vista iraquí, esta fue la primera rebelión nacional contra el colonialismo británico. Los británicos tardaron 3 meses en acabar con la revuelta. En 1921, el secretario de las colonias, Winston Churchill, estaba decidido a acabar con el mandato británico y poner al mando de Irak a un rey que fuese del gusto de británicos y árabes. Eligió al príncipe Faisal al-Hussein como gobernante del nuevo estado. Faisal no era iraquí, sino que era un miembro de los hashemitas, la familia que gobernaba la Meca. Faisal era descendiente de Mahoma y por tanto tenía como una especie de credenciales religiosas. Poseía el título de nacionalista árabe porque había sido el líder de una revuelta contra los otomanos en el nombre del Islam. Se le consideraba un líder bastante moderado y dispuesto a adaptarse a los intereses británicos.
En agosto de 1921, Faisal fue elegido rey de Irak en un dudoso referéndum. La monarquía hashemita era considerada por muchos iraquíes como extranjera. El verdadero problema era que veían a la monarquía como una especie de herramienta de los británicos y fue el mandato británico en sí mismo lo que generó esta oposición. El control británico no podía evitar que el rey Faisal condujera a Irak hacia un estado más libre. En octubre de 1932, el rey... Esto permitió al gobierno disfrutar de una fuente de riqueza que no dependía de la sociedad. No tenía que preocuparse de los contribuyentes y sus necesidades. Todos los fondos del gobierno iraquí se sacaban justo de la tierra, así que no dependían de nadie. Y eso provocó que el gobierno se volviera más arrogante y se aislara cada vez más. La desigualdad y la miseria social intensificó los sentimientos nacionalistas árabes anti-Occidente. Surgen ideologías, especialmente marxista-leninistas, que empezaron a influenciar a la gente que estaba luchando contra el colonialismo y el control del imperio británico. La monarquía iraquí se aferró al pasado. El 2 de mayo de 1956, Faisal II, de 18 años, subió al trono. Surrounded by senators, deputies and members of foreign delegations, he took the oath of kingship. En 1956, Irak se unió al Pacto de Bagdad, una alianza anticomunista que incluía a Gran Bretaña, Turquía, Pakistán e Irán. Ese mismo año, el rey Faisal reconoció la relación amistosa de su gobierno con Gran Bretaña. Dos años después, el rey fue asesinado. Una vez que se empieza, ya no se puede parar. De 1950, un fuerte nacionalismo invadió Irak. Decididos a acabar con la monarquía, un grupo militar llamado el Movimiento de Oficiales Libres dieron un golpe de Estado el 14 de julio de 1958. Explosive news from the Middle East. A military coup and mob revolt in Iraq topples King Faisal from the throne. Terminó en solo unas horas. Se produjo una sangrienta masacre en el Palacio Al-Zuhor, en la que murió el rey Faisal, de 23 años. They tore him to pieces, they mutilated his body, they cut his feet off, they cut his head off, his hands, and then they hanged him for everyone to see. La revolución de 1958 fue bastante violenta. Se suponía que no debería haber sido. Habían creado un imperio atacando el territorio cristiano bajo control bizantino, porque consideraban que era su deber, una yihad. Cuando en 1453 los otomanos conquistaron Constantinopla, cambiaron el nombre de la capital bizantina por Estambul. Los otomanos eran la mayor fuerza militar de finales de la Edad Media e incluso de principios de la Edad Moderna. Fueron los primeros en introducir los rifles en su infantería, y los ejércitos otomanos demostraron ser invencibles. A principios de 1520, bajo el reinado del 10º sultán, un brillante estratega militar conocido en Occidente como Solimán el Magnífico consiguió que el Imperio Otomano alcanzase su máximo apogeo. La dinastía safávida fue fundada por el Shah Ismail en 1499. El Estado safávida proporcionó las bases territoriales y sociales del Irán moderno.
Empezaron como una comunidad musulmana en las montañas de Azerbaiyán. Con el tiempo adaptaron el Islam shia y se convirtieron en devotos musulmanes shia bajo el Shah Ismail, que fue el primer gobernante del imperio safavida. Impusieron el Islam shia a la población de las zonas conquistadas. El Shah Ismail invadió Irak en 1508. En parte para tomar el control de las dos ciudades chiitas más sagradas, Nayaf y Karbala. El sultán Solimán se consideraba el califa supremo del Islam y por tanto no solo buscaba el control otomano de Irak por razones comerciales, sino también por razones religiosas. Necesitaban conquistarla, no solo para vencer a los persas chiitas y conseguir la legitimidad sunita, sino también porque Irak supondría para Solimán el Magnífico un lugar en el imperio abasida. Si él conquistaba Irak, resucitaría al imperio abasida. Él se veía como el heredero del legado abasida. Solimán inició la conquista del príncipe Faisal al-Hussein como gobernante del nuevo estado. Faisal no era iraquí, sino que era un miembro de los hashemitas, la familia que gobernaba la Meca. Faisal era descendiente de Mahoma y por tanto tenía como una especie de credenciales religiosas. Poseía el título de nacionalista árabe porque había sido el líder de una revuelta contra los otomanos en el nombre del Islam. Se le consideraba un líder bastante moderado y dispuesto a adaptarse a los intereses británicos. En agosto de 1921, Faisal fue elegido rey de Irak en un dudoso referéndum. La monarquía hashemita era considerada por muchos iraquíes como extranjera. El verdadero problema era que veían a la monarquía como una especie de herramienta de los británicos y fue el mandato británico en sí mismo lo que generó esta oposición. El control británico no podía evitar que el rey Faisal condujera a Irak hacia un estado más libre. En octubre de 1932, el rey exigió que se admitiese a Irak como estado independiente en la Liga de las Naciones. A finales de 1940, muchos iraquíes estaban desilusionados con la monarquía, ya que estaba cada vez más alienada de la sociedad. Echaron a los campesinos de las tierras porque no podían pagar los préstamos que tenían. Así que muchos de ellos se quedaron sin tierras. La situación en el campo era de una pobreza extrema. El petróleo aumentó la división de clases. En 1927 encontraron petróleo en la ciudad de Kirkuk. Esto permitió al gobierno disfrutar de una fuente de riqueza que no dependía de la sociedad. No tenía que preocuparse de los contribuyentes y sus necesidades. Todos los fondos del gobierno iraquí se sacaban justo de la tierra, así que no dependían de nadie. Y eso provocó que el gobierno se volviera más arrogante y se aislara cada vez más. La desigualdad y la miseria social intensificó los sentimientos nacionalistas árabes anti-Occidente. Surgen ideologías, especialmente marxista-leninistas, que empezaron a influenciar a la gente que estaba luchando contra el colonialismo y el control del imperio británico. La monarquía, al igual que Palestina, quedó bajo el mandato de Gran Bretaña. Se consideraba que estos países estaban casi preparados para la independencia, pero que necesitaban la ayuda de las potencias extranjeras para prepararse para ella, lo que ahora llamamos la construcción de una nación. Arnold Wilson era el administrador del mandato británico.
Aseguró que el interés de Gran Bretaña era civilizar a Irak, a Mesopotamia, y que esto solo se podría hacer a través de un mandato británico en el país. Por tanto, dejó de lado cualquier posibilidad de participación iraquí en el gobierno de su país. En julio de 1920, 100.000 iraquíes, enfurecidos por haber sido excluidos del nuevo gobierno, iniciaron una revuelta. Desde el punto de vista iraquí, esta fue la primera rebelión nacional contra el colonialismo británico. Los británicos tardaron 3 meses en acabar con la revuelta. En 1921, el secretario de las colonias, Winston Churchill, estaba decidido a acabar con el mandato británico y poner al mando de Irak a un rey que fuese del gusto de británicos y árabes. Eligió al príncipe Faisal al-Hussein como gobernante del nuevo estado. Faisal no era iraquí, sino que era un miembro de los hashemitas, la familia que gobernaba la Meca. Faisal era descendiente de Mahoma y por tanto tenía como una especie de credenciales religiosas. Poseía el título de nacionalista árabe porque había sido el líder de una revuelta contra los otomanos en el nombre del Islam. Se le consideraba un líder bastante moderado y dispuesto a adaptarse a los intereses británicos. En agosto de 1921, Faisal fue elegido rey de Irak en un dudoso referéndum. La monarquía hashemita era considerada por muchos iraquíes como extranjera. El verdadero problema era que veían a la monarquía como una especie de herramienta de los británicos y fue el mandato británico en sí mismo lo que generó esta oposición. El control británico no podía evitar que el rey Faisal condujera a Irak hacia un estado más libre. En octubre de 1932, el rey exigió que se admitiese a Irak como estado independiente en la Liga de las Naciones.